Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Son las 6:03 en Nueva York. Comenzamos el programa. Bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer acompañarlos a esta hora. Hay noticias que no solo conmueven al mundo, sino que lo impactan. Noticias que se producen en un instante y se instalan. Y todo, absolutamente todo lo relativo a la dinámica informativa comienza a girar en torno a esa información. La muerte de Steve Jobs es una de esas noticias. Todos los medios del mundo, digitales, impresos, audiovisuales, destacan algún aspecto de la vida de este hombre hoy. Jonathan Bilancieri, director de nuestro portal web, nos acompaña esta tarde. Jonathan, bienvenido. Buenas tardes, Dani. ¿Por qué ese impacto? Steve Jobs fue un hombre que revolucionó no solo la industria de la tecnología, sino que sus invenciones y su participación cambiaron las reglas del juego en una serie de industrias con las que interactuamos día a día. O sea, tuvo un impacto directo y certero en nuestra vida diaria, en la vida de millones de personas. Sus innovaciones van a trascender esta década y las décadas que vienen porque cambiaron radicalmente la manera en que funcionan muchísimas de las actividades diarias que realizamos todos, en todo momento. Ahora, fíjate una cosa, Jonathan. Es bueno preguntarse quién fue el fundador de Apple y creador, como tú lo señalas, de muchos inventos que cambiaron nuestra vida. Quizá usted haya leído o haya escuchado algo, pero yo le invito a que veamos esta biografía de este hombre que realmente revolucionó la tecnología. El 24 de febrero de 1955, la ciudad de San Francisco, California, vio nacer a Steve Paul Jobs, un hombre que rompería todos los esquemas en el mundo de la tecnología, al convertirse en uno de los cofundadores de una de las empresas más poderosas de la industria tecnológica, Apple. Desde muy niño, Steve Jobs se interesó en la electrónica y los gadgets, razón que lo llevó cuando aún estaba en el colegio a unirse a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett Packard demostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí donde Steve vio su primera computadora a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores. Con la plena convicción que su futuro estaría en las computadoras, Steve comenzó a asistir a charlas con Hewlett Packard. Inclusive, en una ocasión, Steve preguntó al entonces presidente de la compañía, William Hewlett, sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado con el joven que no solo le proporcionó las partes que necesitaba, sino que le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Así fue como Steve Jobs terminó siendo contratado como empleado veraniego y conociendo allí a su amigo y futuro socio Steve Wozniak. Un día, en una de sus tantas conversaciones, Steve Wozniak le cuenta a Jobs que está interesado en construir un pequeño computador casero. Jobs se muestra especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Wozniak y lo convence para fabricar y vender uno. Fue así como estos dos jóvenes emprendedores diseñaron y fabricaron la primera microcomputadora de producción masiva, la Apple I. Tras terminar la fabricación del primer ordenador personal, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y feria de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue espectacular, ya que en tan solo 10 años, Apple se convirtió en una de las empresas con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. Desde su fundación, Apple Computer Company ha sido una de las empresas que bajo la batuta de Steve Jobs ha superado todas las expectativas, no solo del mercado, sino en el avance tecnológico de sus productos, ya que siempre ha ido un paso adelante de sus competidores. Un ejemplo de esto fue la aparición en el año 2010 de una tableta llamada iPad, que cambiaría la forma en que los consumidores utilizarían las computadoras personales, y ni hablar de la aparición del iPhone, dispositivo que combina perfectamente la telefonía celular, la música y el internet inalámbrico.
A pesar de ser un hombre todavía joven y con un ingenio envidiable, el fundador del símbolo de la manzana mordida más famosa del mundo deja la dirección de la compañía debido a los problemas de salud que lo aquejan a causa de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2004. Sin lugar a dudas, la ausencia de este genio de las computadoras dentro de Apple será un golpe difícil de superar. Realmente es un hombre que marcó el día a día, digamos, creo que de todos los habitantes del planeta, porque de una u otra manera acercó la tecnología a la gente común. Así es. Háblanos de todos estos aparatos, desde la Macintosh hasta ahora, que marcaron la vida de este hombre, que además fue un gran vendedor, porque todas las presentaciones las hacía él. Exactamente. Bueno, un dato curioso acerca de la vida de Steve Jobs es que si bien es un hombre vinculado a la tecnología, no estamos hablando de un ingeniero o un experto en electrónica que realmente participó con sus propias manos en la construcción de sus dispositivos, sino más que todo fue el ingenioso y hábil creador de flujos de trabajo que llevaron a estos dispositivos y a estas creaciones. Por ejemplo, con el tema de computadoras, cuando él interactuó por primera vez con un computador, se dio cuenta que los computadores iban a cambiar la vida de todas las personas del planeta. Sin embargo, en ese momento, la industria de la informática, en sus primeros pasos, no concebía que la gente podía tener un computador personal en sus casas. Fue su insistencia, fue su habilidad y fue su audacia para encontrar un modelo de negocio rentable a la hora de construir un dispositivo que fuese de ayuda en las labores diarias a las personas, la que lo llevaron a ser exitoso, porque con la creación de Apple Computer, que fue su primer negocio, su primer acercamiento, él realmente construyó un dispositivo amigable, un dispositivo de fácil acceso, algo que las personas podían tener en sus casas. Normalmente los computadores de esa época eran demasiado grandes, con un consumo de energía muy grande, muy complicados de utilizar. Él poco a poco fue democratizando el acceso a la tecnología, y eso ha sido una constante que podemos ver en todos los dispositivos y todas las tecnologías que se desarrollaron bajo la dirección de Steve Jobs. Democratizar la tecnología, brindarle acceso a la mayor cantidad de personas posibles y sobre todo hacerlo de una manera muy amigable. En el tema del Macintosh, que fue una de sus primeras creaciones, él fue el inventor, por llamarlo así, o uno de los inventores, uno de los pioneros en utilizar una interfaz de usuario. Para decirlo en términos muy sencillos, la mayoría de los computadores de la época se utilizaban bajo líneas de comando. Uno tenía que escribirle al computador qué quería que hiciera, y eran grandes listas de comandos muy complicados que había que memorizar. Todos los sistemas operativos de la época funcionaban bajo línea de comando. Steve Jobs revoluciona el tema de la informática al introducir el ratón y el apuntador, una interfaz gráfica que me permitía ver a través de objetos virtuales en la computadora qué era lo que estaba haciendo y manejar el computador a través de esta interfaz que era el ratón. Eso revolucionó y democratizó una vez más el tema de la informática, y ese fue su primer gran éxito. Y a lo largo de su carrera en el iPhone, en el iPad, en las computadoras Apple en general, vemos esa misma técnica de llevar el acceso sencillo a la tecnología y de colocar de una manera muy amigable el acceso a nuevas tecnologías y sobre todo a nuevas plataformas de información. Hay una pieza que tiene nuestro equipo de producción que habla precisamente de todos estos diseños, de todos estos aparatos, de todos estos inventos, por decirlo de alguna manera, que marcaron la vida de Steve Jobs. Creo, además, en alguna parte yo tenía copiado, que en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, según los especialistas y los expertos en esta materia, reposan más de 300 inventos registrados por este hombre. Entre los más representativos se encuentran el iPod, que cambió la historia de la música, ¿no? Según los que saben de esto. Sí, el iPod, no solo el tema del dispositivo como tal, que digamos que fue el primer reproductor de música portátil que se comercializó de manera masiva, sino vincular este dispositivo con una plataforma de acceso a la música de manera sencilla. Digamos que con el iTunes, Apple revolucionó no solo el lado del consumidor, es decir, yo tenía una plataforma donde podía comprar de manera muy sencilla la música, sino también del lado de la industria, de las grandes disqueras, encontraron un aliado que le permitía luchar contra la piratería y comercializar sus contenidos, la música, las canciones de una manera muy práctica y muy económica. Al principio hubo mucha resistencia, pero hoy en día iTunes ha demostrado con los números contundentes que otorga que es la primera tienda de distribución de contenido musical en el mundo. Prácticamente cambió la historia de la música. El notebook.
Con el tema de portátiles, o sea, en cada uno de los nichos donde Apple ha incursionado, ha encontrado alguna manera de liderarlo. Con el tema del diseño de los portátiles, no solo el tema de software, que es muy sencillo de utilizar y un software bastante avanzado, sobre todo a nivel gráfico y de interfaz de usuario, sino también con temas de diseño. Por ejemplo, el tema del tamaño de los dispositivos. Estamos ahorita viendo el MacBook Air, que es el portátil más delgado de la historia. Fue una de la manera también de Apple de revolucionar el tema del diseño, porque ya no estamos hablando de un dispositivo pesado, que se calienta, complicado, con una batería grande, sino estamos hablando de algo sumamente portátil y que casualmente fue el paso previo a nivel de diseño para llegar al iPad, que hoy en día, si bien es una tableta, es un dispositivo más que todo para navegar, para consumir contenidos, para organizarse. El iPad se transformó también prácticamente en un computador. O sea, ya prácticamente los usuarios pueden hacer todo tipo de funciones diarias a través del iPad. Así que el tema portátil fue redefinido por Apple, cambió completamente las reglas del juego, y no solo las cambió en el momento de diseñar un dispositivo, sino a nivel de los contenidos que producen. Apple no solo crea el dispositivo, sino crea una tienda de contenidos o una plataforma para publicar esos contenidos, de modo que si yo soy un productor musical y quiero vender mis canciones en iTunes, si yo soy un editor de publicaciones y quiero vender mi revista, mi libro o mi tutorial a través de la tienda de contenidos de Apple, lo puedo hacer. Y los márgenes de ganancia son muy viables, son bastante abiertos y le permiten realmente encontrar un modelo exitoso a los productores independientes de contenido. Jonathan, vamos a conversar con Silvina Moschini. Ella es periodista argentina, es columnista de periódicos como El Nuevo Herald y La Vanguardia de España. Es experta en Internet y también en tecnología. Empiezo preguntándole a Silvina, ¿qué viene para Apple después de la era de Steve Jobs? Bueno, el gran desafío para Apple va a ser poder encontrar nuevamente la inspiración. Steve Jobs fue de alguna forma el padre espiritual, la musa inspiradora de Apple y la inspiración también para muchos amantes de la tecnología. Así que una vez que la compañía continúe con el roadmap de productos que tienen planeados, es encontrar su sucesor, que va a tener que ser una persona con alta inspiración para poder llenar los zapatos de una persona de la grandeza humana y de la brillantez mental de Steve Jobs. ¿Será fácil, Jonathan, encontrar a alguien que sustituya a alguien que marca una época y que se le compara de verdad con los grandes nombres ya de científicos? Si bien Steve Jobs no es una persona de fácil reemplazo, que es una persona que marcó historia y va a quedar así, no creo que sea necesario para Apple buscar un sustituto. Él fue un hombre tan visionario y lo suficientemente inteligente para sentar las bases de una empresa y unos modelos de negocio muy firmes que prácticamente se apoderaron de la industria. Apple, donde ha incursionado, domina el mercado. Por lo tanto, no hace falta otro gran personaje, no hace falta otro gran líder. Lo que hace falta es seguir esa filosofía de innovación y sobre todo seguir fortaleciendo esos mercados en los que ya se posicionó Apple. Silvina, ¿puede Apple tener el mismo éxito sin este hombre? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que en lo inmediato la compañía tiene un plan de productos, un roadmap de productos como para poder continuar con la calidad y la innovación a la que nos tiene acostumbrados, pero el futuro no se sabe. Lo que sí se sabe es que Steve Jobs dejó una gran huella, dejó un gran vacío y dejó también mucha inspiración en la vida de muchas personas, no solo por su genialidad en cuanto al desarrollo de productos, en cuanto al diseño, en cuanto a la experiencia maravillosa que nos daba con sus productos, sino también en las enseñanzas de vida, en lo que dejó él como hombre, su lucha, el enseñar a la gente a luchar, al vivir al presente, al poder pelear por los sueños y al no tener miedo a la muerte ni miedo a la vida tampoco. ¿Qué le espera ahora al mundo de la tecnología sin Steve Jobs? Muchos desafíos, creo que continuar con innovación, pensar que Steve Jobs abrió un camino que recién está comenzando. Internet está explotando en toda la región, en todo el mundo, pero en Latinoamérica es un boom realmente impactante. Latinoamérica abraza de manera mayor y más agresiva que el resto de las regiones los dispositivos móviles, y creo que lo que queda es el ver qué viene después, el ir por más y el seguir avanzando para un mundo cada vez más conectado.
Esos modelos exitosos que él instauró, Jonathan, ¿tienen la gente apropiada dentro de la compañía para seguir impulsándolos? Sí, sin duda, dentro del genio de Steve Jobs también estaba el gran talento de escoger personas ideales para cada posición. Los jefes de las unidades de desarrollo, los jefes de producto, los gerentes de producto han demostrado su capacidad para llevar el producto desde la concepción hasta el mercado de una manera exitosa. No cabe duda que Apple va a seguir manteniendo su posición de líder y va a seguir valorizándose en los mercados. La presencia, como lo decía Silvina, de un hombre que era una inspiración para el mundo de la tecnología, la ausencia se va a sentir. No, ahorita dentro de las nuevas generaciones no hay una gran personalidad como la de Jobs, no hay un hombre que combine el tema de la experticia con el tema de la personalidad, de la inspiración que él representaba. Por eso él mismo se encargaba de los lanzamientos de los productos de Apple, porque él se transformó en una celebridad. Sin embargo, los nuevos, por ejemplo, por mencionar uno, Mark Zuckerberg en el tema de Facebook, ya carecen de esa personalidad, de ese tema de inspiración. Son muy talentosos, son visionarios, pero no pueden transmitir e inspirar a las masas. Eso se va a sentir, esa ausencia de ese gran evangelizador se va a sentir. Pero en el aspecto técnico y práctico, Apple está en buenas manos, Apple va a seguir liderando el mercado y por lo menos la próxima década está en manos del gigante de la manzana. Silvina Moschini, periodista argentina, columnista de periódicos como El Nuevo Gera, La Vanguardia de España, gracias por haber estado en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes, un placer acompañarlos. Igualmente para nosotros. Jonathan, cuando revisaba y pensaba qué podíamos tener en el programa para hablar de este hombre que deja un vacío infinito y de cuya vida hoy ciertamente podríamos decir que el planeta está absolutamente pendiente, encontré, y lo hemos visto también a lo largo de la programación, palabras de Job en un discurso que se hizo célebre, que se hizo famoso, que lo pronunció el 12 de junio del 2005 en la ceremonia de graduación de un grupo de estudiantes en la Universidad de Stanford. Ese discurso que a quien no lo haya oído o leído, yo lo invito a que lo haga completo porque bien que vale la pena, es una filosofía de vida y me acordó de esto la periodista argentina que nos estaba acompañando. Escogimos un fragmento para compartirlo con ustedes. Oigamos. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo parecido a que si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. A mí me impresionó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no, por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida, porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor o la vergüenza al fracaso, todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solamente aquello que es realmente importante. Recordar que van a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos, no hay ninguna razón para no seguir su corazón. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser, porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo, ustedes son lo nuevo. Pero algún día, no muy lejano, gradualmente, ustedes serán viejos y serán eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es muy cierto. Es una pieza profunda de muchísima reflexión. Dicen que este hombre perseguía siempre lo que amaba. Y cuando uno lee esta pieza completa se da cuenta que es así. Quisimos compartir con ustedes este fragmento porque nos parece de verdad increíble parte de lo que dice. Steve Jobs no solamente revolucionó todo lo que tiene que ver con esta era digital que todos vivimos, sino también tuvo una incursión importantísima en lo que es la cinematografía, cuando compró la empresa Pixar, esa que ha hecho películas tan famosas como Toy Story, por ejemplo. Así es, Dania.
la historia de la adquisición por parte del grupo de Jobs hacia Pixar es muy interesante porque en algún momento de su carrera se enfrenta a una posición muy difícil, que es cuando sale de Apple, la empresa que él fundó. Es despedido por diferencias con la actual directiva, se le entrega la directiva a otra persona que tenía completamente otro concepto y otra manera de guiar la empresa, y en ese momento él se retira y empieza a explorar otros negocios. Dentro de esos negocios nuevos fuera de Apple que él empieza a incursionar funda una empresa con un capital de $7 millones que se llama Next. En esa empresa se incursiona en el desarrollo de software, en el desarrollo de nuevas tecnologías y también el tema de gráficos. Ese interés por los gráficos por computadora lo lleva a adquirir una empresa de George Lucas y que termina transformándose en Pixar. Desarrollan este primer proyecto de largometraje animado y lo compra Disney, y luego el éxito de las películas animadas crece de tal manera que termina Pixar asociándose con Disney y termina Steve Jobs siendo el accionista individual más grande de Disney Pictures. Sí, en películas como esa que les mencioné, Toy Story, o la historia de Nemo, por ejemplo, son películas que creo que todos hemos visto por lo menos una vez, porque quienes tenemos hijos las hemos visto varias veces y las veremos seguramente un par de veces más. NTN 24 recorre las tiendas de Apple de algunas capitales del mundo. Nos conectamos con nuestro corresponsal Eni Pichardo, quien en este momento está en la tienda Apple de Nueva York. Eni, buenas tardes. Gracias, Idania, y muy buenas tardes. Pues me encuentro justo al frente de la tienda Apple en la Quinta Avenida, en pleno corazón de Manhattan, donde cientos de personas han llegado acá para recordar a Steve Jobs, el cofundador y ex CEO de Apple y además creador de los famosos iPod, iPad, iPhones, iTunes, que murió a los 56 años de edad en California tras batallar contra un cáncer pancreático. Se dice que Jobs será recordado como un genio de la tecnología, que gracias a sus innovadoras ideas logró cambiar el modo de vida de millones de personas. Acá cientos de personas han llegado, no solamente residentes, pero también turistas, para recordar a Jobs y han depositado flores, velas y otros artículos. Escuchemos las reacciones de algunas de las personas con quien conversamos anteriormente. Realmente es un acontecimiento muy triste para mundial. Para nosotros el día de hoy hemos llegado desde otro país y nos encontramos con esta novedad y realmente estamos muy tristes por esto. Bueno, Steve Jobs, para empezar, fue una persona que fue innovadora, que definitivamente pasa a la historia en el mundo de la tecnología. Esto va a tener un impacto, obviamente, en el mundo de la tecnología, pero su legado está ahí. O sea, es un ejemplo a seguir para muchos en cuanto a la tecnología, la innovación, el marketing. Es muy triste, porque, visto que Steve Jobs era una persona muy inteligente, muy guapa. Yo pienso que es una sensación bien triste, es una gran pérdida de una persona exemplar por nosotros. Vemos que salió usted con un equipo acá. ¿Siente usted que su vida cambiará ahora? No lo sé, creo que no. Su legado es muy grande, las personas conocen todo que tiene que acontecer. Y bueno, Idania, pues anteriormente el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, reconoció tener un iPad y un iPhone, tecnologías que según él le han ayudado a mejorar la comunicación en su hogar y en su lugar de trabajo. Por otra parte, millones de personas han dejado mensajes en honor a Jobs en varias redes sociales. Por ejemplo, en Facebook se han creado páginas en homenaje a Jobs y asimismo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, publicó una frase que dice, y cito, Steve, gracias por ser un mentor y amigo, gracias por demostrar que puedes construir algo que puede cambiar el mundo. Te extrañaré. Esta frase ya cuenta con más de 300,000 I like o más de 300,000 me gusta. Es toda la información, Idania, desde la tienda Apple en pleno corazón de Manhattan. Ahora regreso con usted a los estudios de la tarde y buenas tardes. Gracias a Eni Pichardo, buenas tardes para usted también. Nos conectamos también con nuestra corresponsal, Diana Jayón. Ella está en la tienda de París. Diana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde París. Nos encontramos a la entrada de la boutique principal de la marca de la cual Steve Jobs fue fundador y copropietario hasta sus últimos días. Y es que hasta esta hora continúa abierta, por supuesto, como parte de un homenaje para permitirle también a sus seguidores y, por así decirlo, también fans, venir hasta acá y traer algunas muestras de cariño, como justamente estas cartas, algunos ramos de
flores y también velas que se han prendido en honor a un hombre que ha sido calificado como de visionario para las nuevas generaciones. Muchas personas también lamentaron su pérdida y por supuesto de esta manera quisieron expresarlo. Estoy muy triste, soy un fan de Mac desde hace mucho tiempo. Estuve siempre por los iPhone, los iPad y los iMac y me da mucha pena. Es una vida que termina. Es muy triste porque fue un genio, cambió nuestras vidas. Gracias a él aprendí música, aprendí muchas cosas. Es triste. La humanidad perdió a un caballero que hizo muchas cosas buenas, de una parte para su marca, pero también para quienes estaban enfermas. Y expreso mis condolencias a su familia y amigos, y a sus fans, y a todos los fans de un gran hombre que fue. La tienda continuará abierta por un par de horas más para permitirle también, por supuesto, a esas personas que se sintieron identificadas con este hombre visionario, venir acá y recordarlo, recordar, por supuesto, también todos sus aportes que se reflejan en los diferentes instrumentos que le han ayudado a estas nuevas generaciones a ampliar sus conocimientos de Internet y de informática. Esta es la información que a esta hora generamos desde París. Continúen ustedes con más en la tarde. Muchísimas gracias a Diana Jayón. Definitivamente por eso comenzaba el programa diciéndoles que hay noticias que no solo conmueven, sino que impactan y se instalan por horas, por días, por semanas y todo comienza a girar en torno a esa información. Y eso es lo que ha producido la muerte de este hombre. ¿Cómo cambió nuestro día a día? Steve Jobs cambió la manera en que consumimos contenidos, música, películas, etcétera, pero cambió la manera en que creamos. Cada artista, cada cinematógrafo, cada diseñador gráfico y cada músico del mundo de una u otra manera está vinculado con tecnología que Steve Jobs ha creado. Por lo tanto, cada vez que escuchamos una película, escuchamos una canción o vemos algún diseño interesante o alguna pieza de arte interesante, estamos conectados con el legado que su tecnología y sus avances le dieron a la humanidad. Jonathan, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Queríamos compartir con nuestra teleaudiencia, no quedar por fuera de todo lo que ha sido este compilar de la vida de Steve Jobs, de intentar llevarles a ustedes pues parte de lo que fue su obra y de lo que fue su vida. En algún momento me comentaste, en algún momento del día que pudimos conversar, lo que a ti particularmente te impactó, ese discurso de Jobs en Stanford. No quiero irme sin oírte. Cuando Steve Jobs dijo delante de esa comunidad de estudiantes que se están graduando, que él se había ido en el primer semestre de la universidad, porque simplemente no podía costearla, y que lo que había escuchado eran unas cuantas clases de oyente, eso me impactó darme cuenta que el hombre que había cambiado el curso de la historia y la tecnología del mundo simplemente asistió a un semestre de la universidad. A un semestre, más luego asistió a las clases que le gustaban. Sí, y variadas. No a las que eran obligatorias. Exactamente. Y pues fue descubriendo su propia vocación y por allí llegó. Exactamente. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros.